Hola, gusto en saludarle, profesor Alvin. Mi nombre es Betsy Marmaza y junto a mis compañeros Carlos Mas, Fabiola Frías, Isabela Macia, María García y Alexa Salazar, vamos a abordar en esta exposición el contenido de la unidad 3 correspondiente a técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. Abordaremos el siguiente contenido: las técnicas de evaluación de la psicología comunitaria, cuáles son sus áreas de evaluación y las escalas de actitudes como técnicas recolectoras de datos. Principales instrumentos de evaluación: reporte y toma de notas, cuestionarios y entrevistas, desde el enfoque, por supuesto, de la psicología comunitaria, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, técnicas de observación objetiva, registros anecdóticos de duración y frecuencia. Y como punto 3, las técnicas de evaluación comunitaria: matriz FODA, árbol del problema, árbol de objetivo, técnicas de brainstorm. Y por último, aplicaremos dos guías o instrumentos de evaluación con un ejemplo. Técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. La intervención comunitaria es el conjunto de acciones destinadas principalmente a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad como protagonistas principales de esta transformación. Por tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su autogestión para su propia transformación y la de su entorno, dando a la comunidad la capacidad de decisión y acción y favoreciendo su fortalecimiento principalmente en un espacio preventivo. Recordemos un poco los objetivos de la psicología comunitaria. De acuerdo con la autora Montero, tenemos el cambio social, el bienestar y liberación, la democratización e inclusión social, la concientización, el fortalecimiento y, como dijimos, la prevención primaria. Entonces, la psicología comunitaria aparece como una respuesta a la insatisfacción y como un modo alternativo a las prácticas dominantes de la psicología de años anteriores, por ejemplo, de los años 60, como la necesidad de producir una psicología que responda a los problemas de la población socialmente deprimida, es decir, a los menos tomados en cuenta. Esto no significa que no atendamos o no se aborden otros sectores sociales, sino que estos son los principales en abordar. Áreas de evaluación de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria abarca, por supuesto, muchas áreas que están directamente relacionadas con el desarrollo de una comunidad, de un sector o de un grupo social. De acuerdo con la autora Montero, vamos a definir las principales áreas que se consideran como parte de lo que es la evaluación comunitaria. Entonces tenemos en primer lugar que la psicología comunitaria actuó sobre dos ramas de la psicología que impulsaron su surgimiento. Estas ramas son la psicología social y la psicología de la salud. Por allí fue donde todo arrancó. En esta se incluyeron aspectos clínicos y aspectos sanitarios de las comunidades respectivamente, sobre todo en América Latina, y una gran parte de la investigación e intervención se fue un poco más hacia la solución de problemas sociales. Un efecto de esto, claramente reconocido, está en un área denominada ambiental comunitaria, que es otra de las áreas de evaluación de la psicología comunitaria, y que, como su nombre nos dice, pues abarca todo lo que es la psicología ambiental y comunitaria. Después se evidencia una producción de interés en relación a la psicología política también, que en ocasiones pues asume en sí misma, la psicología comunitaria asume en sí misma un carácter político, ya que construye trabajos dirigidos a la transformación social, a la transformación y formación ciudadana y a la promoción del desarrollo de la conciencia cívica, por ende a la formación de lo que es la sociedad civil. Asimismo, la salud comunitaria también es un campo en el cual lo social, lo clínico y lo sanitario se han unido, produciendo un resultado bastante interesante. En la última década se ha desarrollado un área clínica comunitaria cuya definición está siendo construida en la praxis de los problemas clínicos presentes en las comunidades, generando una práctica que salga de consultorios y que llegue a los ámbitos en los cuales se forma y se deforma y se reforma o se transforma la conducta y con ella la vida de las personas. Existe también
una práctica escolar comunitaria y otra organizacional comunitaria, en las cuales los principios, valores, objetivos y métodos de la psicología comunitaria van a converger con las prácticas escolares, incorporando la comunidad organizada en las tareas de educar formalmente. O, en el caso de las organizaciones, impregnando los modos de producir su desarrollo a través de la consultoría y de las técnicas participativas de intervención e investigación. Entonces, en este esquema podemos ver cada una de estas áreas que abordaré. Yéndonos un poco más a lo específico, vamos a definir unas líneas de acción de la psicología comunitaria, también de la misma autora, que serían la investigación, el asesoramiento, promoción y prevención, la capacitación, el desarrollo de talleres vivenciales, la producción de material educativo, la intervención psicosocial comunitaria y la movilización comunitaria. Todo esto enmarcado dentro de los objetivos de la psicología comunitaria y dentro de sus dimensiones o sus paradigmas. Y detallando o mencionando algunas de las áreas de intervención de la psicología comunitaria, tenemos la intervención comunitaria, la violencia, la seguridad, la política pública, la juventud, la educación, las catástrofes socioambientales, temáticas de género. La psicología comunitaria va a integrar influencias sociales, culturales, económicas, políticas, ambientales e incluso internacionales. Ahora, ¿cómo medir, cómo cuantificar ese resultado de la atención o de la intervención comunitaria? Pues hay una herramienta principal y maravillosa que es la escala de actitudes. La escala de actitudes como una técnica de recolección de datos. ¿Qué son las escalas de actitudes? Son instrumentos para la recolección de datos primarios en el contexto social donde se realiza la investigación y tiene como característica fundamental la rigurosidad en su diseño y su construcción. ¿Para qué la utilizamos? Para medir cuantitativamente las actitudes de las personas, como definición operacional de un concepto abstracto, es decir, a través de este tipo de escalas le asignamos valores numéricos a los conceptos abstractos o las dimensiones de las actitudes. Son un instrumento de gran utilidad para variables complejas. ¿Cuáles son específicamente esas propiedades que se pueden medir con las escalas de actitudes? Primero, la dirección. Pueden ser, o sea, hacia dónde va un resultado, hacia lo positivo o más hacia lo negativo, o es algo un poco neutro que está en el centro. La intensidad, lo que tiene que ver con la fuerza de la actitud. Ahí clasificamos los sujetos en grupos altos y bajos con respecto a el objeto o a la variable actitudinal. La estabilidad, la actitud hacia cualquier objeto permanece invariable o es variante en periodos de tiempo, en el transcurso del tiempo. Y por último, la fortaleza, fuertemente marcada hacia una tendencia o hacia una dirección. De acuerdo a esas propiedades que acabamos de definir, con las que podemos medir en la escala de actitudes, tenemos o podemos clasificar también estas escalas, en escalas de intensidad, aquí ahí tenemos dos clasificaciones de dos autores diferentes, pero básicamente están clasificadas en función a esos parámetros que acabamos de definir, es decir, en cuanto a intensidad, a distancia social, a ordenación, si son escalas nominales, de intervalo, de proporción, podemos medir frecuencia, en cuanto a duración, hay varias clasificaciones de escalas. Los tres tipos de escalas más comunes y usados actualmente, tanto en la psicología como en la psicología comunitaria y también en parte de otras ciencias sociales, tenemos la escala de Thurston, que es una escala diferencial, tenemos la escala de Goodman y la más usada de todas, la escala de Likert. Ya vamos a conocer un poco más cada una. La escala de Thurston, que está dentro de las escalas diferenciales, es uno de los primeros métodos utilizados para medir actitudes. Consiste en presentar una muestra representativa de la población pertinente para medir el grado de factibilidad de favorable o desfavorable de los individuos hacia un cierto objeto o hacia una variable. Las etapas para la construcción de este tipo de escalas son principalmente casi la misma para las demás escalas, que son especificación. Hay que especificar muy bien la variable, recolectar los enunciados, seleccionar los ítems, calcular el valor de la escala en cada ítem,
depurar la escala y seleccionar los enunciados uniformemente distribuidos. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo es la distribución de una escala de Thurston. Desde lo desfavorable tenemos un punto medio de neutralidad hacia lo favorable. La escala de Goodman, que está dentro de las escalas acumulativas, es una escala un poco más específica porque está constituida por afirmaciones. Las respuestas deben ser hacia un extremo u otro, o sea, o es sí o es no. Mide actitudes basadas en el hecho de que algunos ítems indican en mayor medida la intensidad de una actitud. Está constituida por afirmaciones. El escalograma, que es el instrumento a través del cual se hace la medición, garantiza que la escala mida una dimensión única. Esta es una de las principales diferencias ante otras escalas, que esta, la de Goodman, mide una única dimensión. Otras escalas pueden medir varias dimensiones, como la que vimos anteriormente. Ordena todas las respuestas en base a una sola característica o atributo, presentando los estímulos de más sencillos a más complejos. Y la característica particular de esta escala es que puede sustituir un conjunto de preguntas dicotómicas en las que una respuesta afirmativa a una de las mismas implica una respuesta afirmativa para las otras. Es decir, las preguntas se hacen con cierta ambigüedad de que cuando respondes un sí en una, automáticamente puedes responder no a otras o sí a otras preguntas. Aquí vemos un ejemplo con una medición de estatura. Ahora vamos con la escala de Likert, que es una de las escalas más utilizadas. Es la escala suma, es una escala de tipo sumativa. Es de gran utilidad para medir actitudes sociales en general. De hecho, a diferencia de la escala de Gutland anterior, esta escala puede medir varias dimensiones de una misma variable. Es aplicada directamente a un contexto social determinado a los sujetos objetos de investigación para la recolección de datos primarios. Esto a través de instrumentos como el cuestionario, que nos permiten recolectar datos primarios. Se presenta cada afirmación y se solicita a un sujeto que externe su relación eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna aparte un valor numérico para poder hacer la parte de contabilizar o la sumatoria, y se obtiene una puntuación respecto a la afirmación final. Según Sánchez, los pasos para la construcción son la definición nominal de la actitud o de la variable a evaluar, la recopilación de preguntas o ítems en forma de proposiciones, la determinación de las puntuaciones dadas ya las categorías, la aplicación de la escala provisoria, el análisis de los ítems, la categorización jerárquica de la escala y, por supuesto, la validez y confiabilidad de la misma. Aquí podemos comparar dos ejemplos, uno de la escala de Thurston y uno de la escala de Likert. En el de la de Thurston vemos que también se enfoca de una forma similar a la de Likert, con preguntas, cuestionarios, como un cuestionario, ítems, pero las respuestas de esta escala van en base a dos extremos, o sea, o acuerdo o desacuerdo, o factible o no factible. Mientras que la escala de Likert tiene un rango de respuestas un poco más amplio, donde puedes ir gradualmente, bien sea con variando de frecuencia o intensidad en el tipo de respuesta, desde muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Más, me corresponde el punto 2, principales instrumentos de evaluación. Los instrumentos son aquellos que representan la herramienta con la que se recoge y codifica y a la vez filtra toda la información, es decir, el con qué. Asimismo, podemos decir que estas contienen la reflexión del investigador sobre lo que se está observando y contiene su campo que es de doble naturaleza. Son a la vez descriptivas y reflexivas y nos ofrecen una imagen completa del fenómeno que se estudia. Entre los instrumentos de medición tenemos el reporte y la toma de notas. Estos suelen agrupar algunos elementos importantes como las notas principales, los diagramas, las observaciones que son descriptivas, las percepciones analíticas, las notas reflectivas y las notas metodológicas. Importante destacar que nos exige alguna rapidez y precisión, por lo que se suelen apoyar en simbología, taquigrafía, abreviaturas, entre otros.
En esta lámina podemos observar dos ejemplos gráficos. En el primero, a mano izquierda, tenemos que el observador toma nota a mano alzada en su libreta o cuaderno de notas y escribe y a su vez dibuja todos los requerimientos, lo que él necesita para detallar su observación. Y en la segunda, podemos ver cómo existe una lámina hecha con anticipación en la que el observador se va guiando para la toma de información. Otro de los principales instrumentos de evaluación o de medición están los cuestionarios y las entrevistas desde el enfoque de la psicología comunitaria. Aquí podemos decir que esos instrumentos nos permiten la observación directa y la entrevista a través de la entrevista o cuestionario. En este caso, los cuestionarios son un instrumento de medición que se construye bajo los criterios de fiabilidad y validez. Cuando definimos esos criterios, la fiabilidad pasa que cuando se mide debe ser de modo reproducible lo que se quiere, relacionando la estabilidad en las mediciones sucesivas. Y la validez es la capacidad que tiene este instrumento de medición con el concepto que se quiere evaluar. Importante mencionar que la sensibilidad a los cambios es la capacidad de detectar esos cambios que son reales, bien sean positivos o negativos. Continuando con los cuestionarios, podemos definir las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas tenemos que son una técnica muy económica, ya que no requiere muchas personas y abarcan una gran población. Existe menos riesgo de la distorsión de las respuestas por los anónimos. No hay influencia en la respuesta de parte del entrevistador y proporciona mayor libertad para responder. Sin embargo, en contraprestación tenemos la desventaja que depende del deseo de la participación de los encuestados. Puede existir un alto porcentaje de preguntas que no sean respondidas. Pueden ser que algunos cuestionarios develen sobre todos los casos que se envían por correo y no se pueden aclarar aquellas dudas que surjan de alguna pregunta. En el caso de la entrevista, son muy útiles cuando se desea obtener información directamente de los beneficiarios y estas se pueden ejecutar de manera individual o de manera grupal. Eh, Ellas se desarrollan en el ámbito netamente de las ciencias humanas y pueden considerarse de la siguiente manera, como una relación, la cual establece una interacción comunicativa entre el entrevistador y los entrevistados y como una técnica en la cual se vale de los procedimientos para obtener los diferentes datos o información de los entrevistados o como un proceso a lo largo del cual se debe mantener la buena observación y depende de la fiabilidad del entrevistador y de las ganas que tenga el entrevistado. En el caso de la entrevista podemos definir igualmente sus ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, podemos decir que se puede aplicar a una gran variedad de temas de investigación. De la misma manera, podemos ver, identificar las reacciones y actitudes de los entrevistados. Y al mismo tiempo podemos decir, entre algunas, que se puede obtener información adicional de lo que no se ha completado. En cuanto a las desventajas, no hay certeza de la variedad de la respuesta, de la veracidad de la respuesta. Se pueden obtener respuestas evasivas, no concluyentes, y al mismo tiempo las respuestas pueden estar influenciadas por diferentes factores en el momento en el que se aplica. Mi nombre es Fabiola Frías y ahora voy a hablarles sobre la entrevista estructurada. Es un método de recolección de datos cuantitativos que se caracteriza por la aplicación de un cuestionario estandarizado a todos los participantes. Esto quiere decir que a todos se les realizan las mismas preguntas y se les dan las mismas opciones. Estas preguntas pueden ser tanto cerradas de sí o no, así como también pueden ser preguntas de opción múltiple, pero las respuestas ya están predeterminadas. El objetivo principal de la entrevista estructurada es obtener datos comparables y cuantificables que permitan realizar análisis estadísticos.
En esta diapositiva vamos a hablar sobre las ventajas, desventajas y la aplicación de una entrevista estructurada. Empecemos con las ventajas. Entre ellas encontramos la objetividad, ya que gracias a la estandarización del cuestionario y la administración de las preguntas, se minimiza el sesgo del entrevistador y aumenta la objetividad de los datos. También tenemos la comparabilidad, ya que al obtener resultados comparables de todos los participantes, se facilita el proceso de análisis estadístico. También tenemos la eficiencia, ya que, de nuevo, gracias a la estandarización del proceso, este resulta más eficiente y permite aumentar el número de entrevistados en un tiempo reducido sin perder efectividad. Por último, tenemos la fiabilidad, ya que la estructura aumenta la fiabilidad de los datos, ya que se reduce la variabilidad en la forma en la que se recopila la información. Ok, ahora pasemos a hablar de las desventajas. Entre ellas encontramos la flexibilidad limitada, ya que como la entrevista sigue una estructura predeterminada, esta limita la capacidad de explorar temas emergentes o profundizar en las respuestas del entrevistado. También tenemos precisamente la falta de profundidad, ya que al ser preguntas cerradas o de opción múltiple, estas no capturan del todo la complejidad de las experiencias del participante. Por último, tenemos el sesgo de respuesta, ya que existe la probabilidad de que los participantes se sientan presionados a elegir una respuesta, aunque ésta no englobe del todo sus experiencias u opiniones. Ok, ahora pasemos a hablar sobre la aplicación de una entrevista estructurada. Aquí podemos ver los pasos resumidos y debemos empezar por definir los objetivos de la investigación. Tenemos que saber qué información queremos recopilar y en base a esto es que vamos a pasar al siguiente, que es diseñar el cuestionario, usando preguntas cerradas o de opción múltiple y predefiniendo las opciones de respuesta, basándonos en la información que queremos conocer. Luego, se debe realizar una prueba piloto con un grupo de participantes más pequeño de lo que planea hacerse oficialmente para la investigación para poder identificar posibles errores, sesgos de respuesta y la ambigüedad de las preguntas. Los entrevistadores también deben pasar por un proceso de capacitación para garantizar que el cuestionario sea aplicado de forma estandarizada. Luego de realizar todo este proceso es que podemos pasar a la aplicación siguiendo el orden y las normas establecidas. Y por último, al obtener los resultados, pasamos a codificar y analizar los datos. En esta diapositiva podemos observar lo que sería un ejemplo de una guía de preguntas para realizar una entrevista estructurada. Como podemos ver, tenemos 5 preguntas con distintas opciones de respuestas. Aquí quise mostrarles un poco algunas de las formas que hay para la entrevista. Pueden ser simplemente preguntas de sí y no, como vemos en las preguntas 2, 3 y 4, o también podemos ofrecer a los participantes más de 2 opciones para responder, dependiendo de la pregunta y de la información que necesitemos. Pero, como pueden observar aquí, ya el cuestionario está estructurado, delimitado y es el mismo cuestionario para todos los participantes. Por otro lado, tenemos la entrevista semiestructurada, que se diferencia de la estructurada porque esta, si bien tiene una guía de preguntas o temas predefinidos que se quieren tratar, igual permite flexibilidad para explorar temas emergentes y profundizar en las respuestas de las personas que están siendo entrevistadas. El entrevistador tiene la libertad de adaptar el orden de las preguntas, realizar preguntas adicionales y explorar áreas de interés que surjan durante la conversación. Por acá tenemos las ventajas, desventajas y también cómo se aplica una entrevista semiestructurada. Entre sus ventajas encontramos, en primer lugar, la flexibilidad, por supuesto, ya que se puede adaptar el orden de las preguntas y explorar temas emergentes dependiendo de cada participante. También tenemos la profundidad, ya que esta libertad nos permite profundizar en las perspectivas y necesidades de los participantes, añadiendo más contexto a sus respuestas. También tenemos la confianza, ya que permite construir una relación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado, lo que aumenta la apertura y la honestidad en las respuestas. Por último, tenemos respuestas con mayor detalle, ya que nos permite generar datos cualitativos ricos y detallados que pueden proporcionar información más valiosa para la investigación. Luego pasamos a las desventajas, y es que en esta existe el riesgo o un mayor riesgo del sesgo del entrevistador, ya que su punto de vista puede influir en las respuestas de los participantes o en el rumbo de la conversación. Luego tenemos el análisis complejo, ya que al ser datos cualitativos más profundos y extensos, pues es más complejo compararlos y requiere habilidades especializadas.
Luego tenemos también que toma mayor tiempo, no es tan eficiente como la entrevista estructurada, porque las entrevistas, tanto la realización como para el análisis de los datos, son más profundas, tienen más datos y son difíciles de compararlos entre sí. Por último, pasamos a la aplicación, ya que igual el primer paso que debemos aplicar, al igual que la entrevista estructurada, debe ser establecer claramente los objetivos de la investigación y qué información vamos a recopilar. De aquí en adelante es donde empiezan a diverger un poquito, ya que para aplicar una entrevista semiestructurada no es necesario elaborar el cuestionario de antemano o un cuestionario estricto del que no se pueda salir, sino una guía de preguntas que nos va a servir como punto de partida para la entrevista y para llevar el hilo de la conversación. Luego se aplica esta guía también a un grupo pequeño, un grupo piloto, para evaluar posibles problemáticas como confusiones o ambigüedades en las preguntas. Por último, se capacita a los entrevistadores para que comprendan bien las preguntas y también qué información buscar sin desviarse mucho del tema y que estén preparados para confrontar estos temas emergentes y ser flexibles sin perder de vista el objetivo. Y por último, bueno, se aplica la entrevista siguiendo toda la preparación previa y al obtener los datos, pues se transcriben y analizan. Ok, ahora vemos el ejemplo de una guía de preguntas para realizar una entrevista semiestructurada. Como pueden observar, tenemos 5 preguntas específicas, que es la información más importante que debemos recopilar, pero igual le podemos dar la libertad al entrevistado de responder como mejor le parezca, sin necesidad de ofrecerle opciones, y también podemos ampliar estas respuestas, añadirles más contexto al realizar preguntas de seguimiento. Como por ejemplo, tomemos la pregunta número 4. ¿Ha tenido algún problema o inquietud específica relacionada con la recolección de basura en los últimos meses? Y abajo podemos ver que se permite al entrevistado detallar cualquier problema o inquietud que haya experimentado, como contenedores dañados, basura no recogida o derrames. Ahora hablemos de la observación objetiva. Esta es una técnica de investigación que implica la recopilación sistemática de datos a través de la observación directa de fenómenos, comportamientos u eventos sin la intervención o interpretación subjetiva del observador. Esta se caracteriza por su neutralidad, ya que el observador evita imponer sus propias opiniones, creencias o prejuicios en la observación y el registro de los datos. También sigue un protocolo o una guía definida, ya que se debe realizar de manera organizada y planificada. En la investigación, su característica más importante es que los datos se pueden cualificar y analizar estadísticamente, lo que permite obtener resultados más objetivos y también comparables. Aquí también tenemos ventajas, desventajas y cómo se aplica la técnica de la observación objetiva. Empezando por las ventajas, vamos a encontrar que esta minimiza el sesgo del observador, ya que no interviene ni influye en la observación, lo cual aumenta su objetividad. También que nos permite estudiar fenómenos en su ambiente natural, aumentando la validez ecológica de los datos recopilados. También proporciona datos empíricos y confiables que se basan en la observación directa de los hechos. También puede aplicarse para complementar otras técnicas de investigación como encuestas, entrevistas o para obtener una visión más compleja del fenómeno estudiado. Entre sus desventajas encontramos que la disruptividad, ya que la presencia del observador puede alterar el comportamiento de los sujetos observados. También puede ser difícil observar y registrar todos los aspectos relevantes de los fenómenos complejos o sutiles, pues ya dependiendo también si el grupo es grande o pequeño, de cuánto tiempo se necesita para observarlo, entonces eso lo hace más difícil. Y por último, también tenemos que la observación objetiva puede ser costosa y consumir mucho tiempo, especialmente si se requiere la observación de grandes muestras o durante largos periodos de tiempo. Ok, ahora para aplicar la observación objetiva, primero también debemos determinar qué fenómenos, comportamientos o eventos son los que vamos a observar y qué preguntas debemos responder, qué es la información que queremos obtener del estudio de estos comportamientos. Luego se elabora un protocolo detallado que incluye los criterios de observación, qué métodos se implementarán para recopilar los datos y qué procedimientos vamos a utilizar para garantizar la objetividad. Una vez listo todo el protocolo, se procede a observar los fenómenos, comportamientos o eventos y registrar de manera precisa y objetiva todo lo que vayamos observando. Por último, estos datos se van a analizar y cuantificar para obtener resultados precisos.
Es muy importante destacar también que es la importancia de mantener el proceso de observación apegado al código de ética profesional del investigador, por ejemplo, apegándonos al consentimiento informado y también a la privacidad de los sujetos que vamos a observar. Bueno, por acá podemos ver lo que sería un ejemplo de un protocolo de observación para aplicar la técnica de la observación objetiva. Primero vamos a seleccionar un lugar de observación específico. Este va a ser, por ejemplo, calles y espacios públicos de la comunidad, por ejemplo, urbanización Simón Bolívar. Vamos a seleccionar un periodo de observación. Este puede ser, dependiendo de lo que vayamos a investigar, puede extenderse a lo necesario, lo que necesita el investigador. Pongamos un ejemplo de 2 semanas. Y bueno, los participantes van a ser los vecinos de la comunidad que transitan por las calles. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las variables a observar. Estas van a ser ubicación y cantidad de los desechos en las calles, los tipos de desechos que encontramos, el comportamiento de los vecinos relacionado con la eliminación de los desechos y la cantidad de personas que realizan el comportamiento de tirar basura a las calles. Luego tenemos método de registro. Este va a ser un mapa de la comunidad para ubicar la ubicación de los desechos. Luego tenemos una lista de verificación con los tipos de desechos y comportamientos a observar y notas de campo para registrar observaciones adicionales y detalles relevantes. Opcionalmente también se pueden utilizar grabaciones de video o fotografías, pero como habíamos mencionado anteriormente, es importante apegarse al código de ética del investigador y respetar la privacidad de los vecinos. Hola, mi nombre es María García. En esta oportunidad les hablaré sobre los registros anecdóticos de duración y frecuencia. Se conoce como dicho registro a un tipo de instrumentos y metodologías de registros de la información conductual en el que se describe la manera más objetiva posible un conjunto de hechos o situaciones o fenómenos que han tenido lugar en un periodo de tiempo en el que se ha llevado a cabo una información. Por lo general, el registro anecdótico toma la forma de un informe que da cuenta de la conducta o comportamiento de intereses, las actuaciones y los procedimientos llevados a cabo por un sujeto o un grupo, cuando estos ocurren de manera espontánea, sorpresiva e inesperada. Se trata de un producto de una observación directa que inicia en el momento en que da inicio un suceso inesperado, que queda registrado, dicho como tal su nombre indica. Se trata del registro de una anécdota. La descripción de la situación debe ser precisa e incluir especialmente las situaciones previstas, pero además tiene que incluir información del contexto. Ello incluye el momento, el lugar o la presencia o ausencia de otras personas, entre otros. Por consiguiente, los registros podrían ser llevados a cabo en niños con TDAH, registrando la duración de episodios de hiperactividad o impulsividad y la frecuencia de interrupciones en clase. Pacientes con ansiedad, registrando la duración de ataques de pánico y la frecuencia de pensamientos o comportamientos ansiosos. Personas en rehabilitación por adicciones, registrando la duración de abstinencia y la frecuencia de recaídas. Personas con trastornos del sueño, registrando la duración del sueño y la frecuencia de despertares nocturnos. Para llevar a cabo un registro anecdótico incluyen ciertos datos, la fecha y la hora, que es fundamental para contextualizar la información, la descripción del evento, una breve descripción del comportamiento del evento observado, debe ser objetiva, evitando juicios de valor, la duración, el tiempo que dura el evento, entre minutos y horas, la frecuencia, cuán a menudo ocurrió el evento, por días, semanas o meses, el contexto, información relevante sobre el entorno o la situación en la que ocurrió el evento. Y observaciones adicionales, cualquier otra observación relevante que pueda ser útil para comprender el comportamiento. Un ejemplo de esto sería un registro para un niño con TDAH, podría verse así. La fecha, 2025 del mes 10, día 27. La hora, a las 10 de la mañana. Dicho evento sería hiperactividad.
La descripción del caso: un niño se levantó de su asiento 10 veces durante una sesión de 30 minutos de trabajo en clase, interrumpiendo a otros estudiantes y la lección. Corría por el aula y hablaba sin parar. La duración: 30 minutos, un episodio continuo. La frecuencia: aproximadamente un episodio de hiperactividad importante cada sesión de trabajo en clase. El contexto: clase de matemáticas, que debería estar sentado en el pupitre. Observaciones adicionales: parecía más inquieto que de costumbre, podría haber sido por falta de sueño. La matriz FODA es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio o inclusión de algún proyecto específico. Si bien por lo general se usa muchísimo en pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, empresas grandes y otras organizaciones. El análisis FODA puede aplicar tanto como fines profesionales o personales, por lo tanto, un análisis FODA puede mejorar los procesos y planificar el crecimiento. Si bien es similar a un análisis de competitividad, difiere en que se evalúan tanto los factores internos como externos. Al analizar las áreas claves en torno a estas oportunidades y amenazas, obtendrás información que necesitas para preparar a tu equipo para el éxito. Su significado: FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es importante analizar cada uno de estos factores para planificar correctamente el crecimiento de las organizaciones. Las fortalezas de FODA hacen referencia a las iniciativas internas que funcionan bien. Se podrían comparar con otras iniciativas como un mercado competitivo externo. Las debilidades en FODA se refieren a las iniciativas internas que no funcionan como es debido. Es una buena idea analizar las fortalezas antes que las debilidades para generar referencias de lo que significa el éxito y el fracaso. Las oportunidades en FODA son el resultado de las fortalezas y debilidades, junto con cualquier iniciativa externa que te ponga en una posición competitiva más sólida. Podría ser cualquier cosa: debilidades que quieras mejorar o áreas que no se hubieran identificado en las primeras 2 etapas del análisis. Las amenazas en FODA se refieren a las áreas que tienen potencial de causar problemas. Difiere de las debilidades en que las amenazas son externas y por lo general están fuera de nuestro control. Pueden ser eventos como la pandemia o un cambio en el panorama competitivo. Un análisis FODA se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Si bien en algunos equipos prefieren reunirse y proponer ideas en el pizarrón, otros prefieren crear una matriz FODA formal. Si eliges crear tu análisis FODA, debes saber que la aplicación del proceso creativo de planificación puede despertar ideas nuevas que, puestas en práctica, devienen en buenos resultados y soluciones únicas. Como consejo número 1 tenemos considerar los factores internos, los cuales son las fortalezas y debilidades que provienen de procesos internos. Tienden a ser fáciles de resolver si cuentas con medidas necesarias, ya que tienes más control sobre lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, reunirte con los integrantes del departamento correspondiente para mejorar un plan de negocio en torno a cómo mejorar la situación actual. Como consejo número 2, tenemos que evaluar los factores externos. Los factores externos provienen de procesos que están fuera de tu control. Son los competidores, las tendencias y cualquier otra cosa que afecte tu organización de afuera hacia adentro. Para resolver esos problemas puedes hacer lo siguiente: competir según las tendencias del mercado, pronosticar las tendencias del mercado y que se produzcan. Y un ejemplo sería que un competidor presente un producto nuevo en el mercado que es mejor que el tuyo. Si bien no puedes quitar ese producto, sí puedes trabajar para lanzar uno aún mejor, para mitigar cualquier disminución en las ventas. Como consejo número 3 tenemos el trabajo en equipo es el trabajo ideal. Tal vez sea un dicho que tiene ya mucho tiempo, pero el trabajo en equipo es sorprendentemente efectivo para generar ideas nuevas e innovadoras con las lluvias de ideas.
invita a diferentes miembros de equipos de varios departamentos. De este modo, las ideas de cada parte de la empresa estarán representadas. Como número 4, aplicar la creatividad. Para generar ideas creativas nuevas, primero tienes que convocarlas, es decir, debes generar ambientes divertidos, propicios para que surjan las oportunidades. Como consejo número 5, clasificar las ideas. Cuando ya se hayan divertido bastante, será hora de clasificar las oportunidades según cuáles sean mejores. Se puede hacer con el equipo entero o con un grupo pequeño de líderes. La mejor manera es hablar sobre cada idea y clasificarla en una escala de 1 a 10. Una vez que hayas acordado cuáles son las ideas principales según la capacidad del equipo y el impacto general que tendrán, podrás trabajar en la implementación y empezar con un caso de negocio. El árbol de problemas es una herramienta utilizada en la planificación de proyectos y la misión de problemas para visualizar y analizar de manera sistemática las causas y efectos de problema central o situaciones no deseadas. El propósito del árbol de problemas es ayudar a comprender la complejidad del problema identificado, sus componentes clave y las relaciones entre ellos. Esto facilita la identificación de áreas de intervención prioritarias y el desarrollo de estrategias efectivas para abordar el problema de manera integral. Por consiguiente, gráficamente el árbol de problemas se representa en un diagrama en el cual el problema central identificado se ubica en el tronco del árbol. Las causas del problema se establecen del tronco hacia las raíces y los efectos se establecen del tronco hacia las ramas o la copa del árbol. Churchman, Ackoff y Arnoff en 1957 describen el árbol de objetivos como un sistema visual el cual conecta la situación actual con las metas deseadas, representando así gráficamente las relaciones entre los medios, ya sean recursos o acciones, y los fines, o sea, los objetivos a alcanzar. Aquí tenemos lo que es la transformación positiva, la cual convierte causas y efectos negativos en medios y fines positivos. También tenemos una estructura visual clara, la cual convierte causas y efectos negativos en medios y fines positivos. Por último, tenemos conexiones lógicas, las cuales muestran una relación causa y efecto, además de la interdependencia entre los elementos. Witkin y Alshut en 1995, en su enfoque sobre la evaluación de necesidades, mencionan que el árbol de objetivos ayuda a organizar las informaciones, identificando así las soluciones prácticas y tangibles a problemas previamente analizados. Y dentro de esto tenemos las raíces, describiendo el árbol del problema, el árbol de objetivos, tenemos raíces o medios o acciones. Representan como tal las acciones o estrategias que son necesarias para abordar las causas del problema. Por ejemplo, si la causa es falta de recursos educativos, el medio podría ser diseñar problemas de capacitación. Luego tenemos el tronco, el cual es el objetivo general, y es que responde directamente al problema principal que se busca resolver. Por ejemplo, si el problema es alta deserción escolar, el objetivo central sería mejorar la retención escolar. Por último, tenemos las ramas, que son fines o resultados esperados. Y es que son los efectos positivos, los cuales se esperan alcanzar el objetivo central. Por ejemplo, si el objetivo central es acceso a servicios de salud, los fines serían mejorar calidad de vida o reducción de enfermedades. Según Osborne, en 1953, el brainstorming es una técnica grupal diseñada para estimular el pensamiento creativo y producir ideas innovadoras mediante la libre asociación de conceptos en un ambiente libre de críticas. Y es que hablando de la técnica de brainstorming, tenemos su definición, y es que es conocida también como lluvia de ideas. Es una metodología creativa ampliamente utilizada para generar una gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo. Esta fue desarrollada por Alex Osborne en la década de 1940 como una herramienta para fomentar la creatividad y la resolución de conflictos.
Dentro de las ventajas tenemos que estimula el pensamiento creativo, promueve la colaboración y el trabajo en equipo, permite identificar soluciones innovadoras y poco convencionales y además genera un gran número de ideas en un corto periodo de tiempo. Dentro de las variantes tenemos lo que es el brainwriting, que en lugar de expresar las ideas verbalmente, las personas lo que hacen es escribirla en un papel o en notas. Luego tenemos reverse brainstorming, que consiste en analizar cómo se podría empeorar el problema para luego identificar estrategias que eviten esas situaciones. Por último tenemos brainstorming en línea, el cual se utilizan plataformas digitales para que las personas puedan colaborar de forma remota. Muy buenos días, mi nombre es Isabela Macia, HPS 2330019B, y yo les voy a hablar sobre la aplicación de guías e instrumentos según la psicología comunitaria. Bueno, en el primer punto vamos a definir básicamente de qué trata lo que voy a exponer. El siguiente punto aplicaremos 2 guías e instrumentos de evaluación en cuanto al reporte de resultados en una comunidad real o ficticia, detallando y explicando las mismas según su teoría, el formato y la aplicación de dichos instrumentos de psicología comunitaria. El primero que elegí fue el cuestionario. El mismo lo podemos definir como que es una herramienta estructurada que recopila información sobre aspectos no medibles, es decir, que no poseen un valor numérico, tales así como las emociones, los pensamientos y el comportamiento, entre muchos otros. Ampliamente, básicamente, utilizado para investigaciones científicas, evaluación clínica y orientación terapéutica. Aparte de ello, podemos decir que la Ley de Ejercicios de Psicología en Venezuela menciona que los psicólogos utilizan herramientas científicas como cuestionarios para describir y explicar y también para evaluar aspectos del comportamiento humano. Estas herramientas deben cumplir con ciertos tipos, como lo son la estandarización, la fiabilidad, la validez y la objetividad para poder garantizar resultados precisos y óptimos. Además, este diagnóstico, o mejor dicho, este método permite obtener datos cuantificables para facilitar diagnósticos y planes de tratamiento establecidos por la Federación de Psicólogos aquí en Venezuela. Para ponerlos en contexto, la introducción básicamente, el éxito académico de los estudiantes de bachillerato es un proceso bastante complejo que depende de distintos factores. Entre ellos tenemos la capacidad para enfrentar las dificultades y superar los obstáculos en este contexto. Por otra parte, la resiliencia emerge como un elemento fundamental para el logro de metas académicas, especialmente para aquellos estudiantes que provienen de entornos socioambientales desafiantes. La resiliencia está entendida como la habilidad para adaptarse y sobreponerse a situaciones adversas, ya que la misma permite a los estudiantes de bachillerato desarrollar estrategias efectivas para afrontar los retos académicos, incluso cuando se enfrentan a condiciones socioambientales desfavorables. Sin embargo, la evaluación de la resiliencia en este grupo poblacional es un desafío, ya que no existe ningún instrumento psicométrico específico que la mida considerando las particularidades de su contexto socioambiental. Por lo tanto, este instrumento será una herramienta súper valiosa para poder comprender y mejorar la resiliencia en estudiantes y, además de ello, para poder identificar a aquellos que requieren apoyo adicional para poder enfrentar las dificultades académicas y personales. Nos permitirá poder desarrollar estrategias que promuevan la resiliencia en este grupo poblacional. Posee un objetivo general, el cual es medir y evaluar la capacidad de resiliencia en estudiantes de quinto año de bachillerato, específicamente en la Escuela Flor de la Esperanza, situada en el sector La Paz, frente a las adversidades socioambientales que puedan afectar su trayectoria académica. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos medir las dimensiones y la resiliencia en estudiantes de quinto año de bachillerato en relación con las adversidades socioambientales según el basamento teórico. La 2 sería identificar los indicadores según las dimensiones, diseñar y construir el instrumento en este caso, y por otra parte analizar los niveles de resiliencia en estudiantes de quinto año de bachillerato de acuerdo a sus características socioambientales. La cuarta sería establecer las dimensiones de la resiliencia en estudiantes de quinto año de bachillerato en relación con las adversidades socioambientales. El primer caso hipotético dado será aplicado a la población de estudiantes de quinto año de bachillerato, de 16 a 17 años de edad, con dificultades socioambientales.
en la Escuela Flor de la Esperanza, situada en el sector La Paz, Lara, Venezuela, el día 10 de marzo del 2025 a las 8 am. En cuanto a la población de estudiantes los estudiantes de quinto año serán de 16 a 17 años que se encuentren enfrentando problemas académicos debido a factores ambientales. Para caracterizar esta población se caracterizarán lugar de procedencia, si es decir, foráneo o autóctono, la situación laboral, si trabaja o no trabaja, las responsabilidades familiares, si tiene hijos o no tiene hijos, y el estado civil, que si está casado o soltero, así también como el nivel socioeconómico, que puede ser bajo, medio o alto. Aplicaremos un cuestionario de esta escala tipo Likert con preguntas completamente abiertas, el cual posee 7 dimensiones, 14 indicadores y 28 ítems. En cuanto a la aplicación del test, el test durará aproximadamente de 25 a 30 minutos, con el material necesario que será la planilla de respuestas y un lápiz de grafito. La localización, como ya hemos dicho, será la Escuela Flor de la Paz en el Salón 5A. Situado en el sector La Paz, Lara, Venezuela, y el día será el 10 de marzo a las 8 am. Recordemos que las escalas tipo Likert, cada valor numérico posee una representación textual, es decir, en este caso correspondería 1 a totalmente de acuerdo, 2 a de acuerdo, 3 a neutral, 4 en desacuerdo y 5 a totalmente en desacuerdo. De la teoría de la resiliencia con los estudiantes de bachillerato. Bueno, los estudiantes de bachillerato básicamente habíamos dicho que enfrentan diversos desafíos académicos, sociales y personales que pueden afectar su éxito. La teoría de máster en este caso ofrece un marco valioso para comprender y apoyar a los estudiantes que estén enfrentando dichas dificultades, particularmente a aquellos que, como hemos dicho, experimenten o enfrenten desafíos adicionales y factores a considerar, como el lugar de procedencia, la situación laboral, la responsabilidad social, simultaneidad de estudio, aplazamiento de materias o un nivel socioeconómico bajo. En cuanto a las dimensiones de la resiliencia, en un artículo seminal de Reflection Present and Future, publicado en 1985, la psicóloga del desarrollo Anne Massen propone un marco teórico para comprender la resiliencia como un proceso dinámico y multifacético, el cual permite a las personas navegar por las adversidades y prosperar. Las dimensiones que se pueden identificar en la teoría de Máster son la competencia personal, que corresponde a la capacidad para enfrentar desafíos y resolver problemas, así como tomar decisiones efectivas. La adaptabilidad, que es básicamente la habilidad para poder ajustarse y adaptarse a cambios y situaciones estresantes. La 3 es la autoeficacia, que es la creencia en las propias habilidades y capacidades para poder superar obstáculos. Las relaciones de apoyo, las cuales son la presencia de las relaciones significativas y el apoyo que brindan recursos emocionales y prácticos. El sentido y propósito y las metas claras, básicamente la orientación hacia metas significativas y la capacidad para poder encontrar un sentido de propósito en la vida. Por otra parte, tenemos la flexibilidad cognitiva. La misma básicamente refleja la capacidad para poder adaptar la relación de la capacidad de resiliencia y cambios. Y por último tenemos el manejo emocional, que básicamente es la estabilidad para poder regular las emociones de manera saludable. En positiva encontraremos la operacionalización de la variable. En positiva encontramos el test psicométrico, en este caso es el cuestionario que aplicamos a dicha población. Resaltar que para la selección de muestras se consideró realizar un muestreo aleatorio estratificado, es decir, donde los estratos se definirán, o mejor dicho, se definieron en función a los diferentes factores mencionados, ya que esto nos permitió tener una muestra que represente a los estudiantes de bachillerato por cada uno de estos factores socioambientales, ya que el tamaño de la muestra dependerá de la cantidad de estudiantes que cumplieron o que cumplen con estos criterios establecidos, y se determinó mediante cálculos estadísticos para garantizar un nivel adecuado en los resultados. Se buscó que la cantidad de población sea mínimo de 50 participantes, y el estudio se enfocado en la escuela aleatoriamente para poder tener una muestra amplia. En cuanto al análisis de la interpretación de confiabilidad y validez,
El análisis de confiabilidad y validez, recordemos que es fundamental para poder establecer la calidad y utilidad de un instrumento psicométrico. En nuestro caso hemos evaluado tanto la confiabilidad como la validez del instrumento diseñado para medir la resiliencia en estudiantes universitarios con dificultades socioambientales. Bueno, la confiabilidad se determinó con el coeficiente de alfa de Cronbach de 0,78. Este resultado indica una buena consistencia interna entre los ítems del instrumento, sugiriendo que todos ellos contribuyen coherentemente a medir el constructo de resiliencia. Una confiabilidad superior a 0,70 es generalmente aceptable en investigaciones sociales, lo que nos brinda confianza en la estabilidad de las mediciones. Por otra parte, la validez del instrumento fue evaluado a través de docentes y juicios de la Yacambú, ya que la utilización de una plantilla estructurada permitió obtener retroalimentación clara sobre la congruencia y claridad de los ítems, así como su tendenciosidad. Recordemos que las altas puntuaciones obtenidas en congruencia y claridad sugieren que los ítems son relevantes y comprensibles para el concepto educativo. Los resultados obtenidos, básicamente, en cuanto a las competencias personales, se observó una autoconfianza sólida de 4.2, lo que sugiere que la mayoría de las personas se sienten capaces de enfrentar desafíos. Sin embargo, la proactividad muestra espacio por una mejora de la iniciativa. En cuanto a la adaptabilidad, los participantes mostraron una buena capacidad de aprendizaje, lo que salió en 4.1, pero la flexibilidad salió en 3.7, lo que podría fortalecerse para afrontarse cambios inesperados para poder tener mejor efectividad. En cuanto a la eficacia, salió que los resultados reflejan una confianza en generabilidad de 4.0, aunque la perseverancia salió en 3.8, lo que indica que se podría trabajar en mantener la motivación frente a obstáculos. En cuanto a las relaciones de apoyo, básicamente se identificaron modelos moderados de apoyo social, salen 3.6, y la comunicación abierta en 3.7, sugiriendo que algunos individuos podrían beneficiarse de las redes de apoyo más sólidas. Bueno, en cuanto al sentido y propósito de metas claras, este punto fue el más fuerte, ya que la definición de metas salió en 4.3 y un significado claro de propósito en 4.5, evidenciando que la fuerte orientación hacia los objetivos personales y la flexibilidad cognitiva, las perspectivas alternativas dieron 4.0 y la apertura a nuevas ideas dieron 3.9, lo que muestra una buena disposición para considerar diferentes enfoques, aunque se podría considerar o fomentar la creatividad. Y en cuanto al manejo emocional, básicamente lo que quiere decir es que la regulación emocional obtuvo una buena puntuación de 4.1, pero la búsqueda de apoyo salió en 3.5, lo cual fue un puntaje más bajo. Esto indica que algunos participantes podrían necesitar desarrollar estrategias para pedir apoyo cuando sea necesario. En general, en general los resultados reflejan un nivel adecuado de resiliencia entre la población evaluada. Las fortalezas son claves e incluyen el sentido de propósito, autoconfianza y la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, hay áreas que requieren atención, como la búsqueda de ayuda, flexibilidad y construcción de relaciones más sólidas. Por otra parte, es importante decir que la relación, o mejor dicho, la intervención, podría enfocarse en fomentar habilidades de proactividad, estrategias de afrontamiento, entre muchas otras, mientras se refuerzan las fortalezas existentes para promover una mayor resiliencia comunitaria. Utilizado fue la observación objetiva. La observación objetiva, recordemos que es una técnica fundamental en el análisis comunitario, ya que permite recopilar información detallada y precisa sobre comportamientos e interacciones y condiciones de entorno, sin invertir directamente en los procesos observados. Según autores como Onguera, de 1986, esta técnica es valiosa porque aseguran neutralidad y sistematicidad en la recopilación de datos, lo cual es esencial para obtener resultados confiables y válidos en investigaciones sociales y psicológicas. De acuerdo con Ekman y Friesen, en 1971, la observación objetiva identifica patrones no verbales y microcomportamientos, lo cual frecuentemente son indicativos de dinámicas más amplias en el ámbito comunitario. En este caso, nos permite evaluar las relaciones sociales hasta los espacios más comunes en cuanto a sus limitaciones y
Ventajas. Las ventajas básicamente proporcionan datos reales y no subjetivos sobre el comportamiento observado y favorecen las recopilaciones de información en el contexto natural sin alterar el ambiente. En cuanto a las limitaciones, básicamente puede ser sujeta a sesgos del observador si no se trata con un protocolo claro y estructurado. En general tenemos identificar las características, necesidades de la comunidad del trompillo a través de la observación objetiva, como el propósito de promover la cohesión social y diseñar estrategias de mejora comunitaria. Y en cuanto a los objetivos específicos tenemos analizar las relaciones interpersonales y la frecuencia de las interacciones positivas entre los miembros de la comunidad. 2. Evaluar el estado socioambiental de los espacios públicos y su impacto en la parte comunitaria, medir los niveles de participación ciudadana y proyectos colectivos y observar las dinámicas familiares y su influencia en la integración social y generacional. Podemos observar el análisis de la observación objetiva. Básicamente, el lugar fue la comunidad del Trompillo, ubicada en el estado de Lara, Venezuela. Se le aplicó una población de 450 personas, aproximadamente 120 familias. La fecha y la hora de observación fue del 10 al 13 de marzo del 2025 en bloques de 9 a 12 y de las 2 hasta las 5. Posteriormente a eso encontramos las dimensiones observadas, que son las relaciones comunitarias, condiciones socioambientales, participación ciudadana y dinámicas familiares. Ciertos indicadores utilizados fueron las relaciones comunitarias, las condiciones socioambientales, participación ciudadana y dinámicas familiares. La metodología utilizada fueron instrumentos de observación y frecuencia de observación. Básicamente, la frecuencia de observación, en la metodología vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a definir que se usó un cuadro de registro de dimensiones diseñado para anotar interacciones y condiciones del entorno. La frecuencia de observación fueron 2 veces al día durante 4 días consecutivos. El número de observadores fueron 2 psicólogos comunitarios con formación a psicología comunitaria. Los resultados observados. Básicamente tenemos las relaciones comunitarias. Se observaron de 58 interacciones positivas en promedio por día, 5 conflictos menores y resueltos de manera informal. Y en cuanto a las condiciones socioambientales, básicamente observamos 65% de las áreas recreativas se encuentran en buen estado. Se recogieron aproximadamente 30 bolsas de basura en jornadas de limpieza. En cuanto a la participación ciudadana, el 75% de las familias asistieron al proyecto de recuperación del Parque Central y 4 líderes locales impulsaron la iniciativa de juegos comunitarios. En la parte 4 podemos decir que en cuanto a las dinámicas familiares se registraron 12 actividades familiares conjuntas y que las relaciones intergeneracionales fueron calificadas como altamente buenas en el 85% de los casos. Para concluir, podemos decir que el instrumento de observación objetiva nos permitió identificar fortalezas y áreas de mejora en la comunidad del Trompillo, ya que destaca el nivel elevado, así como la disposición para la participación de proyectos comunitarios. Sin embargo, sería bastante beneficioso implementar estrategias para mejorar y fomentar la resolución de conflictos. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Bye.